Este es el desastre al que nos lleva el petrismo. Y un alfil del petrismo nos dice que resulta que Gustavo Petro no está endeudando el país, ¿no? Dice acá, el senador Miguel Uribe, dice Mafe Carrascal, el senador Miguel Uribe dice que nuestro gobierno está endeudando el país. Mentira, dice. Aquí les explica el ministro Ricardo Bonilla. Yo sí quiero escuchar qué es lo que va a decir este señor, ¿no? Por ahí había una señora que, de esas cosas que ven las mamás de uno, ¿no? De esos estilo caso cerrado, había una señora que decía, yo quiero que usted me explique eso a mí como si yo tuviera 5 años, ¿no? Y métame los dedos a la boca a ver si son de leche, ¿no? Porque es que todos los datos dicen lo contrario. Escuchemos, a ver. ¿Qué va a hacer alrededor del tema? Y sobre la ponencia del senador Uribe ataca al gobierno diciendo que lo estamos endeudando más al país. No, senador Uribe, fue su gobierno el que endeudó al país y lo dejó endeudado. Y nosotros estamos pagando esa deuda. Fue su gobierno que en el 2020 llevó la deuda pública financiera del 49% del PIB al 61% del PIB. Claro, por la pandemia. Esos son 200 billones de pesos. Esa deuda es la que estamos pagando ahora. Por esa razón tenemos que pedir cada vez más recursos para el servicio de la deuda y eso erosiona las necesidades de inversión del país. Ajá. Pero ¡es su gobierno! Pero cálmese. Pero a ver, yo no soy defensor del uribismo ni nada de esas cosas, pero vamos a defender lo que es cierto, lo que es real, lo que dicen los datos. Si bien, sí, el salto que él dice, sí es cierto, sí ocurrió, se elevó la deuda al 61%. En fin, el tema es que hubo una pandemia, tuvo que endeudarse todos los países del mundo, no solamente Colombia, porque lastimosamente, si este país hubiese manejado incluso superávit fiscal y hubieran tenido un ahorro, un fondo de emergencia, para cuando pasara algo inesperado, seguramente no tiene que salir a endeudar el país, ¿no? Punto 1. Punto 2. La crítica que hace Ricardo Bonilla respecto de que las deudas de Duque las estamos pagando hoy, está bien. Yo se las acepto y se las aceptaría si y solo si miramos las gráficas, miramos los datos del gobierno y vemos que Gustavo Petro no está endeudando el país. Pero vamos a ver la realidad. Veámosla acá. Creo que ahí ya están viendo exactamente la gráfica, ¿no? Aquí estamos parados en agosto de 2024. La deuda está en 960 billones. Recuerde que estas cifras casi siempre están en miles de millones de pesos. Esto es 960 billones. Vamos a buscar 31 de julio del año 2022, porque ellos entran en agosto, ¿no? Vamos a ver en cuánto está la deuda cuando ellos entraron. Entonces busquemos, aquí vamos noviembre, ya me pasé. Julio del año 2022 estaba en 789 billones de pesos. 789 billones, que me parece a mí, obviamente, es alta, es una cifra alta. Pero si la crítica de Ricardo Bonilla fuese correcta, yo tendría que preguntarles aquí. Como mínimo, pues la deuda tendría que ser los mismos 789 billones para uno decir el gobierno no está endeudando el país. Pero está por encima, está en 960 billones. Lo recibió en 789. Acá está, julio de 2022. 789 billones y ya lo tiene, o ya nos tiene en 960 billones de pesos, una monstruosidad. Entonces, señor Ricardo Bonilla, ¿qué es lo que usted, de qué habla? ¿De qué es lo que nos está hablando a los colombianos? Usted nos tiene endeudado el país, usted y su gobierno, su nefasto gobierno, que están endeudando el país como si todavía existiera una pandemia en Colombia. Ustedes son peores que una pandemia. Déficit fiscal peor que una pandemia, excesos de gastos, una locura, es una monstruosidad lo que ustedes le están haciendo a las finanzas de los colombianos, porque finalmente todas esas platas las pagamos nosotros con nuestro bolsillo. Y lo peor,
la van a pagar nuestros hijos. La van a pagar nuestros hijos. Sigamos escuchando qué es lo que dice el señor, ¿no? Que está muy bravo. El que congeló el precio de los combustibles. Ah, es que son cínicos, ¿no? El que congeló el precio de los combustibles, pero salía Carrasquilla, Iván Duque a decir, tenemos que subirle 100 pesos a la gasolina. ¿Y quiénes, les pregunto en el chat, quiénes eran los que salían a decir, cómo se le ocurre que le va a subir 100 pesos a la gasolina? Nos están matando, nos están viendo la cara de pendejos. Salían a decir Gustavo Bolívar, Gustavo Petro, etcétera. Y este señor, ¿no? Si era pues tan cercano a Gustavo Petro, ¿por qué no le decía, no? Eso sí hay que hacerlo, hay que subirle la gasolina, por decir algo. Nunca tuvieron honestidad intelectual a la hora de hacer oposición. Le mandaban a toda la primera línea, a toda la indignación de la gente, porque no toda la gente de primera línea, pues, fueron pagos por grupos terroristas que sí hubo y bastantes. Pero no todos. Hubo gente que genuinamente fue engañada por estos infelices, ¿cierto? Y fueron manipulados, porque yo conozco personas que sé que no son terroristas y que estuvieron por allá. Sé que no lo son, porque no hay que estigmatizar a todo el mundo. Y ellos manipularon la indignación de la gente y los mandaron a las calles. Cada vez que se proponía descongelar los precios de la gasolina. Y ahora se ponen bravos que porque el gobierno anterior tenía congelados los precios de la gasolina. Es que son unos descarados, unos sinvergüenzas. El que congeló el precio de los combustibles. Es que es su gobierno el que nos dejó la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Lo mismo. Esa deuda, que no es como dice su ministro de Hacienda, la dejó resuelta. Esa deuda la estamos pagando. También la estamos pagando. Nos dejó un hueco de 37 billones de pesos en el año 2022. El déficit del Fondo de Estabilización. Ese hueco no se resuelve diciendo que se paga el presupuesto, porque entonces la otra pregunta es, ¿y cómo financio ese presupuesto? Bueno. Porque empezamos a... Pero lo que hizo el ministro anterior, según lo que le he entendido, aunque me parece que él no ha tenido la suficiente claridad para explicarlo, él se refiere precisamente a este señor, ¿cómo se llama? Ah, bueno, no lo tengo acá, a José Manuel Restrepo. Lo que él decía era, en el presupuesto general de la Nación del año 2023, ¿cierto? Que les entregó el gobierno Duque al Congreso de la República antes de irse, que se fueron en el 2022. En ese presupuesto ya estaba el rubro, que creo que eran, no me acuerdo si 14 o 28 billones de pesos que estaban destinados para pagar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que al final por temas de precios internacionales se disparó el precio de la gasolina, de los combustibles líquidos, y terminó la deuda como en 37 billones, sí, es cierto. Pero lo que también es cierto es que este Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles siempre se ha pagado tarde, se ha pagado como con 2 semestres tarde, por decirlo de alguna manera. Bueno, es cierto, esa deuda, ese Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles sí existió, sí está esa deuda de esos 37 billones en 2022, sí es cierto que eso fue así, pero ellos fueron los que no dejaron subir el precio de la gasolina. Yo no culpo a la gente normal que se dejó engañar por estas personas, porque es que yo pienso que las personas no están en la obligación de saber exactamente cómo funciona cada rubro complejo del Estado, ¿no? Pero esta gente sí, esta gente era la que aspiraba a ser presidente, ministro de Hacienda, y esta gente fueron los que, sabiendo o por ignorancia, no creo, la verdad, dudo mucho de la buena fe de los políticos, de mala leche, manipularon a la gente y ellos fueron parte del problema. No, o sea, es que, ¿qué hacía Iván Duque? Si proponía subir 100 pesos y le incendiaban el país, también es que, como dicen las señoras, ¿no? Tras de cotudo con paperas, ¿no? A bajar el hueco
haciendo ajustes en el precio de la gasolina, ese déficit bajó a 20 billones en el 2023. Estamos pagándolo este año. Se paga con un año de retraso. Y por haber terminado de ajustar la gasolina, se estima este año ese hueco en 11 billones de pesos que tenemos que pagar en el 25 y que también están ahí. Y señor senador, ¿sabe de dónde funciona en el presupuesto? En los gastos de funcionamiento. Sí. Entre esos gastos de funcionamiento está pagar la deuda del FEPEC. Ajá. Entre esos gastos de funcionamiento está pagar otras deudas que nos dejaron y que este gobierno ha asumido. Entre otros gastos de funcionamiento están todas las inflexibilidades del presupuesto. En nómina son solo 60 billones. Bueno, si uno mira las cifras completas, en realidad no son 60, son 106 más o menos billones de pesos. En fin, con todo respeto a la senadora petrista Mafe Carrascal, no es cierto que el gobierno de Iván Duque, perdón, no es cierto que el gobierno de Petro pues no está endeudando el país. Sí, nos están endeudando salvajemente al punto, vuelvo a mostrar el Excel, perdón por ser reiterativo, reciben el país con una deuda de 789 billones de pesos, 789 billones, y ya en agosto la tienen en 960 billones. En 960 billones. Entonces, es irracional, ¿cierto? Es irracional decir que es mentira, según ella, que el gobierno está endeudando el país. Sí, lo está endeudando, nos está endeudando salvajemente. A pesar de toda la retórica que hasta bravo se pone, ¿no? Ricardo Bonilla. Entonces, es falso. Este gobierno está endeudando salvajemente.